Discúlpame Jaime. En vivo, Temuco, sentencia. Como autor de los delitos Pradena, lo escuchamos, a ver en vivo. 1. Dale. Abuso sexual de mayor de 14 años, tipificado en el artículo 366, en relación con el 366 ter y 361, número 1 del Código Penal, perpetrado un día del mes de noviembre de 2010 en perjuicio de la víctima Paulina. 2. De abuso sexual de mayor de 14 años, contemplado en las normas de los artículos 366, 366 ter y 361, número 1 y 2 de ese código, cometido un día del mes de marzo de 2012 en perjuicio de la víctima Tiare. 3. De abuso sexual de menor de 14 años, previsto y sancionado en el artículo 366 bis, con relación al artículo 366 ter, ambos de esa codificación, perpetrado un día en el periodo comprendido entre los meses de diciembre de 2012 y enero de 2013 en perjuicio de la víctima Catalina. 4. De abuso sexual de mayor de 14 años, descrito y castigado en el artículo 366 con relación a los artículos 366 ter y 361 número 2 del Código Punitivo, ejecutado un día del mes de abril de 2014 en contra de la víctima Valentina. Y 5. De violación de mayor de 14 años, ilícito contemplado en el artículo 361 número 2 del Código Penal, cometido el 24 de noviembre del año 2018 en la persona de la víctima Francisca, todos ellos en la ciudad de Temuco. Y por los delitos 6. De abuso sexual de mayor de 14 años, previsto y sancionado en el artículo 366 en relación con los artículos 366 ter y 361 número 2 del Código de Castigo. Y 7. De violación de mayor de 14 años, ilícito contemplado en el artículo 361, circunstancia segunda del mismo cuerpo legal, perpetrados ambos el día 18 de septiembre de 2019 en la ciudad de Pucón, en perjuicio de la víctima Antonia. Y conforme a lo previsto en el artículo 351, inciso segundo del Código Procesal Penal, sobre reiteración de crímenes o simples delitos, a la pena única, privativa de libertad de 17 años de presidio mayor en su grado máximo. Segundo, que se condena al sentenciado Pradenas Liur, además, a las penas accesorias del artículo 29 del mismo Código Punitivo de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena. Y del artículo 372, inciso segundo, de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal respecto de la víctima Catalina, debiendo informar a Carabineros cada 3 meses su domicilio actual, y de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad. Se dispone además la medida de protección del artículo 372 ter del Código Penal, de prohibición del acusado de aproximarse a las ofendidas y de visitar sus domicilios, establecimientos educacionales o lugares de trabajo por el tiempo que dure la condena principal. 3. O tercero, más bien, que la pena privativa de libertad impuesta al condenado Pradenas Liur deberá ser cumplida de manera efectiva. Cuarto, que para los fines estadísticos pertinentes y los abonos en el cumplimiento de la pena principal, que el condenado Pradenas Liur se hace constar que ha estado sujeto a las medidas cautelares restrictivas de libertad de arresto domiciliario total los días 22 a 24 de julio de 2020 y de prisión preventiva en forma ininterrumpida desde el día 24 de julio de 2020 hasta el día de hoy, información que deberá ser corroborada con mayores y mejores antecedentes por el tribunal encargado de la ejecución de esta sentencia. Quinto, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 19.970 y su reglamento, si no se hubiera ya efectuado, se ordena la toma de muestra biológica al condenado Pradenas Liur con la finalidad de determinar su huella genética y su posterior inclusión en el registro de condenados que al efecto administra el Servicio de Registro Civil e Identificación. Sexto, que se exime del pago de costas al condenado por encontrarse privado de libertad durante toda la secuela del procedimiento, presumiéndose su pobreza conforme al artículo 593 del Código Orgánico de Tribunales y no haber resultado totalmente vencido según las pretensiones originales de los acusadores. Ejecutaría que sea la presente resolución, remítase copia autorizada de la misma al juzgado de garantía respectivo. Se me ha quedado una hoja. Vamos a complementar con lo que falta, pues se me ha quedado una hoja en la impresora de mi oficina. Esperemos que me la hagan llegar.
Se le quedó una hoja en la impresora. Va a ir a buscar esa información para terminar con esta lectura de sentencia. Hoy viernes a la 1 de la tarde estaba citado el Tribunal Oral en lo Penal en Temuco la lectura de sentencia en contra de Martín Pradenas. 17 años de cárcel para Pradenas. 17 años de cárcel para Pradenas. Esa es la información que acaba de entregar el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Quien fuera en su segundo juicio declarado culpable de 7 delitos sexuales en contra de 6 víctimas, delitos ocurridos entre los años 2010 y 2019. Hace un rato entrevistábamos a la madre de Antonia y solicitaban 41 años de prisión. Vamos a ver de qué manera termina esta lectura de sentencia. Estamos acá en vivo y en directo. Bien, reanudamos la audiencia. Para no perdernos nada. A ver, seguimos escuchando. Decíamos que la ejecutiva que se encuentre en la presente resolución remite su copia autorizada de la misma juzgada de garantía respectivo para los fines de lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales. Cúmplese asimismo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 18.556, Orgánica Constitucional, que regula el régimen de inscripción electoral. Remítase el formato digital de esta sentencia definitiva por la Unidad de Administración de Causas a los correos electrónicos que los intervinientes hayan registrado en el tribunal. Regístrese y archívese. Sentencia redactada por el juez que habla, José Ignacio Raúl Atria, y pronunciada por la Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, integrada por la jueza titular Rocío Pinilla Dabadí, la jueza subrogante Karina Rubio Solís y por el juez titular José Ignacio Raúl Atria. RUC 19-01-11-8755-5, RIT, el ya anunciado 26-2022. La sentencia va a quedar a disposición de los intervinientes. Una vez que se logre subir al sistema digital, porque la envergadura de su texto va a requerir que se hagan unos procedimientos informáticos adicionales a los que habitualmente se hacen cuando se comunican sentencias en estas audiencias. Eso puede entonces demorar un poco el que tengan acceso al texto íntegro de la misma. Pero va a quedar en todo caso, concluida esta audiencia, firmada el acta que da cuenta de la celebración de la misma y a disposición de los intervinientes. Se les informará si entonces es necesario dictar alguna resolución más bien administrativa que permita contar con el texto íntegro, ¿verdad?, a la brevedad posible, habida cuenta de estas dificultades que, según nos han reportado desde la informática de este tribunal, sucede en todas las causas en que la sentencia supera cierta cantidad de peso como archivo digital y de páginas en concreto. Eso lo comunico para que lo tengan ustedes entonces presente. Con lo bravo ponemos término a esta audiencia. Bien, termina la audiencia, entonces vamos a ir en búsqueda de reacciones. Ahí ya está Diego Sangüesa en el lugar. La tarde de hoy son las 2:16. 2:16 se termina la lectura de la sentencia para Martín Pradenas. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco sentenció a Martín Pradenas a la pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo por 7 delitos sexuales consumados, entre los que se encuentra el caso de Antonia. Cabe destacar que Pradenas fue declarado culpable de 2 violaciones y 5 abusos sexuales entre los años 2010 y 2019. Cabe recordar que Pradenas ya había sido condenado a 20 años de cárcel efectiva por el caso. Sin embargo, la defensa presentó un recurso de nulidad. En aquella ocasión, los abogados argumentaron falta de imparcialidad de uno de los jueces, quien a través de sus redes sociales publicó consignas a favor de una de las mujeres que habían sido víctimas de Pradenas. Recordemos la entrevista hace un rato de la madre de Antonia, Marcela, solicitaba 41 años de presidio. La noticia nos marca 17 años de cárcel para Pradenas. Me voy con Diego Sangüesa a Temuco, el lugar de la noticia. Diego, contigo. Urgente.
¿Cómo está, Rodrigo? 17 años entonces de presidio es lo que estimó el Tribunal Oral de Temuco para Martín Pradenas Satur, acusado de 7 delitos de 7 delitos sexuales, 5 de ellos de abuso sexual y 2 violaciones. Se fue encontrado culpable, como se sabía ya desde el veredicto leído el 7 de julio de este año. Martín Pradenas se le descontarán el tiempo que lleva en prisión preventiva desde julio del año 2020, cuando fue sometido a proceso y fue imputado por todos estos delitos. Estamos en el exterior, Rodrigo, es la imagen en vivo que estamos viendo de lo que está pasando posterior a esta audiencia de lectura de sentencia. Vamos a estar atentos a las reacciones, porque tú los estabas comentando. La madre de Antonia Parra, una de las víctimas en este caso, Marcela Parra, habló con nosotros previo a esta audiencia y ella decía que esperaba la pena máxima, es decir, los 41 años que estaba pidiendo la Fiscalía de la región de la Araucanía para Martín Pradenas. Finalmente, entonces, reiteramos, el tribunal decide decretar 17 años de presidio. A estos 17 años se le descontarán los que estuvo en prisión preventiva desde el año 2020, desde cuando comenzó toda esta causa, y incluso donde hubo un juicio anterior que fue anulado, tú muy bien lo comentabas, por falta de imparcialidad. Esto luego de que la defensa de Martín Pradenas presentara el año pasado un recurso ante la Corte Suprema. Luego el máximo tribunal ordenó que se repitiera el proceso nuevamente y hoy conocemos entonces una nueva sentencia, que es 17 años de presidio. Ha sido una larga etapa para las familias de las víctimas, las que yo les comentaba, ¿no? Estos 7 casos. Una de ellas, de estas víctimas, es menor de 14 años cuando se comete este delito. Por lo demás, delitos que fueron cometidos entre el año 2010, noviembre del año 2010 y septiembre del año 2019. Se habrían cometido estos 7 entonces hechos por los que hoy se le encuentra culpable a Martín Pradenas y finalmente se le condena a estos 17 años de presidio. Estamos en el exterior de tribunales, te decía, Rodrigo, esperando las reacciones. Vamos a ver si podemos conversar quizás con los abogados defensores, la familia también de las víctimas. Ellas estuvieron acá, se les dio la posibilidad de que entrara una persona por víctima, de un familiar por cada víctima en este caso, y ellos pudieron estar al interior de este tribunal, escucharon allí la condena. Pudimos ver también a Martín Pradenas a través de la transmisión del Poder Judicial, bastante tranquilo, escuchando esta condena, ¿no? Estos 17 años. Él ya sabía que había sido encontrado culpable en el veredicto que se dio a conocer en julio pasado, como yo les comentaba. Hoy la situación se esperaba que fuera similar al juicio pasado, cuando en ese entonces, Rodrigo, se le sentenció a 21 años. Ahora entonces se bajaría esta pena y serían 17 años a los que se le restaría este tiempo en el que estuvo en prisión preventiva. Vamos a seguir esperando, como te decía, las reacciones que surjan entonces en torno a esta sentencia. Sin duda que serán varias por parte de la familia, por parte también de la Fiscalía, ente que además, antes de la audiencia, previo a que se realizara esta lectura de sentencia, tuvo declaraciones. El fiscal regional dijo que estaban satisfechos, ¿no?, por este veredicto condenatorio. Escuchemos al fiscal entonces, que estuvo a cargo de esta investigación y quien estuvo también de persecutor. Urgente. Que el análisis que podemos hacer ahora, que lo relevante de este caso es que se ha creído a cada una de las víctimas y se han acreditado cada uno de los hechos. La pena establecida y que ha sido comunicada el día de hoy está dentro de los rangos que podría haberse aplicado, pero el fundamento lo vamos a estudiar una vez que tengamos el contenido completo de la resolución. Con todo, un juicio que no tiene posibilidad de recurrir de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país, fiscal. Efectivamente, de acuerdo a la normativa vigente no habría posibilidad de un tercer juicio o un recurso de nulidad respecto a esta resolución. ¿Sí se esperaba esta sentencia, fiscal, esta cuantía de pena? A ver, lo que nosotros planteamos y lo que entendemos es que, de acuerdo a todo el daño que ha sido acreditado a lo largo de estos 2 juicios, no hay una pena que pueda mejorar
aquellas afectaciones. Sin perjuicio de lo anterior, nos parece que es una pena alta, que se encuadra dentro del rango legal, pero como les digo, el fundamento de la imposición de esta condena la vamos a estudiar cuando conozcamos la resolución respectiva. Sin embargo, son 3 años ya, si él tuviera 14 años en total lo que va a tener que cumplir el imputado. Lo que se estableció es que él está en prisión preventiva de manera ininterrumpida, me parece que desde el mes de julio del año 2020, lo cual, como sucede en todas las causas, se abona al tiempo en definitiva que estableció el tribunal como condena. ¿Están conformes ustedes, fiscal, finalmente? Más que conformidad, nosotros lo que nos parece que es satisfactorio en este caso es que se ha creído a cada una de las víctimas, se han acreditado cada uno de los hechos, y no solamente en esta oportunidad, sino que en 2 oportunidades distintas y cada vez que se revisó la medida cautelar de prisión preventiva, los cuales se dio establecido en diversos estándares que los hechos sí ocurrieron de la forma que establecieron las víctimas y que el imputado participó como autor directo de cada uno de los hechos. ¿Fiscal, se puede llamar una sentencia ejemplificadora entonces? Me parece que sí, por el momento, en base a lo anterior, se han acreditado cada uno de los hechos, se trata de una pena bastante alta, pero como les digo, el fundamento de la imposición de la pena la vamos a estudiar cuando conozcamos el contenido de la resolución. ¿Hubo alguna diferencia, fiscal, entre el primer juicio y el segundo, como para que hubieran condenas distintas? O sea, la gran diferencia que nosotros planteamos es que se presentó una revictimización notoria en cada una de las víctimas, pero más allá de eso, los medios probatorios fueron igualmente contundentes y el análisis dio cuenta de que se acreditaron cada uno de los hechos. Y estuvo la misma dificultad de que una víctima no estaba, ¿no? Así es, efectivamente, no solamente no contamos con la víctima del hecho 6, sino que también hubo otras víctimas que por su afectación no comparecieron directamente al juicio, pero eso lo logramos superar y acreditar cada uno de los hechos. ¿Víctimas que en el primero sí estuvieron? Respecto del hecho número 1, la víctima en el primer juicio tampoco compareció, pero a través de la contundencia de los medios probatorios pudimos sobrellevar dicha situación. Bien.